Durante años, Billie Eilish fue un enigma envuelto en sudaderas anchas y miradas profundas. La joven que cambió para siempre la industria musical con su voz única y su estilo inconfundible, parecía tenerlo todo: fama, premios y millones de admiradores. Pero detrás de ese éxito arrollador, había algo que permanecía oculto. Una verdad que solo ella conocía y que el mundo entero quería descubrir. Desde su primera canción, Billie se negó a seguir las reglas del juego. Ni su forma de vestir, ni su actitud, ni sus palabras se ajustaban al molde. Ella era libre, diferente, impredecible. Sin embargo, había una pregunta que siempre evitaba, una duda que crecía con los años. ¿Cuál es su verdadera identidad? Mientras los rumores se multiplicaban, Billie respondía con silencio, un silencio que con el tiempo se convirtió en su propio escudo. Hasta que, finalmente, a los 25 años, decidió hablar. En una entrevista que recorrió el mundo, Billie Eilish rompió su silencio y confesó lo que muchos sospechaban desde hace tiempo: su verdad más íntima. Con una sola frase, cambió la historia. No solo la suya, sino también la de miles de fans que encontraron en su sinceridad el valor de aceptarse a sí mismos. Esta es la historia de cómo una joven rebelde de Los Ángeles se transformó en un ícono de libertad, valentía y autenticidad. Quédate hasta el final del video para descubrir el sorprendente desenlace de esta confesión que conmovió al mundo entero. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia tan impactante como esta. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia profundamente artística. Su madre, Maggie Baird, era actriz y profesora de teatro. Su padre, Patrick O'Connell, músico y guionista. En casa no había horarios ni reglas estrictas, solo música, creatividad y libertad. Desde muy pequeña, Billie aprendió que la autenticidad valía más que la perfección. Educada en casa junto a su hermano mayor Phineas, la niña de cabello castaño y ojos intensos pasaba las horas entre guitarras, micrófonos y sueños. A los 8 años ya cantaba en el coro infantil de Los Ángeles, y a los 11 comenzó a escribir sus primeras canciones. Nadie imaginaba que aquellas melodías escritas en su habitación cambiarían el curso del pop moderno. El punto de inflexión llegó en 2015, cuando su hermano le propuso grabar una canción que había compuesto, Ocean Eyes. Subieron el tema a SoundCloud sin expectativas, pero el destino tenía otros planes. En cuestión de días, miles de reproducciones, mensajes y llamadas de productores transformaron a esa adolescente tímida en un fenómeno viral. Su voz etérea y melancólica, mezclada con una sensibilidad fuera de lo común, cautivó al mundo. A partir de ahí, Billie y Phineas formaron un dúo creativo inseparable. En el pequeño estudio de su casa, entre cables, luces y un teclado desgastado, nacieron las canciones que la llevarían al estrellato. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? No solo rompió récords, redefinió el sonido del pop del siglo XXI. Billie no necesitaba brillos ni coreografías, solo su mirada, su voz y una autenticidad que nadie podía fingir. Pero mientras su fama crecía, también lo hacía su necesidad de protegerse. A los 17 años, mientras los paparazzi seguían cada uno de sus pasos, Billie escondía su cuerpo bajo ropa ancha y capas oscuras. Decía que quería que la gente escuchara su música, no que opinara sobre su cuerpo. Ese gesto, simple pero poderoso, la convirtió en un símbolo de resistencia frente a los estereotipos femeninos de la industria. En las alfombras rojas, mientras las demás estrellas lucían vestidos ajustados y lentejuelas, ella aparecía con trajes oversize, cadenas, gorros y miradas desafiantes. Algunos la llamaban excéntrica, otros genio. Ella simplemente era Billie, una joven que no quería agradar, solo ser. Su relación con el público fue inmediata. Los adolescentes veían en ella algo más que una cantante, una confidente. Sus letras hablaban de ansiedad, tristeza, soledad, amor no correspondido
y de la presión de ser perfecto en un mundo que todo lo juzga. En una época dominada por las apariencias, Billy se convirtió en la voz de quienes no encajaban. Sin embargo, esa autenticidad tenía un precio. El éxito llegó tan rápido que apenas tuvo tiempo de crecer lejos de las cámaras. En entrevistas confesaba sentirse observada, juzgada y muchas veces agotada por ser una inspiración constante. Detrás de cada premio, había una chica que solo quería volver a su habitación, ponerse los auriculares y desaparecer por un momento del ruido del mundo. Aún así, Billy no se detuvo. Cada paso que daba era una declaración de independencia. Su rebeldía no nacía del escándalo, sino de la sensibilidad. Y en ese contraste, entre fragilidad y fuerza, radicaba su magia. La niña rebelde que escribía canciones para su hermano se había convertido en un icono global. Pero, aunque millones la admiraban, había una parte de su historia que seguía guardada, un capítulo que aún no había querido escribir. Un secreto que, con el tiempo, se convertiría en la confesión más sincera de su vida. El ascenso de Billie Eilish no fue una simple historia de éxito, fue una revolución silenciosa. Mientras la industria musical seguía apostando por fórmulas comerciales y rostros perfectos, una joven de apenas 17 años apareció para cambiarlo todo. Con su voz susurrante, sus melodías oscuras y su honestidad brutal, Billie redefinió lo que significaba ser una estrella del pop en el siglo XXI. Su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, lanzado en 2019, fue un terremoto cultural. Con temas como Bad Guy, Bury a Friend o You Should See Me in a Crown, rompió récords de ventas, encabezó las listas de más de 20 países y se convirtió en una figura ineludible de la nueva era digital. A los 18 años, Billie se convirtió en la artista más joven en la historia en ganar las 4 categorías principales de los Grammy: Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. El impacto fue inmediato y profundo. Su estética sombría, su forma de cantar entre susurros y su vulnerabilidad se convirtieron en un lenguaje universal. Bad Guy, con su ritmo minimalista y su ironía contagiosa, se convirtió en un himno generacional, superando los 1.000 millones de reproducciones en Spotify y marcando una nueva etapa en la música pop mundial. Pero Billie no se detuvo ahí. En 2020, fue elegida para interpretar el tema principal de la película de James Bond, No Time to Die. La canción, escrita junto a su hermano Phineas, le valió un Oscar, un Globo de Oro y otro Grammy, consagrándola como una artista total. Con apenas 20 años, había alcanzado lo que a muchos les toma toda una vida. Lejos de repetir fórmulas, en 2021 lanzó su segundo álbum, Happier Than Ever. Más introspectivo y maduro, el disco exploraba el costo de la fama, la ansiedad y la búsqueda de identidad. El tema que da nombre al álbum, una poderosa balada que comienza con dulzura y estalla en furia, se convirtió en una de las interpretaciones más icónicas de su carrera. Cada nota, cada respiración, cada grito contenía la esencia de una mujer que crecía frente al mundo, sin miedo a mostrarse vulnerable. Su éxito no solo se medía en premios, sino en conexión. Billie logró lo que pocos artistas consiguen: ser escuchada y entendida. En sus conciertos, miles de fans lloraban, reían y se abrazaban al ritmo de sus letras. Ella no era una diva inalcanzable, era una amiga que hablaba de lo que todos sentían, pero nadie se atrevía a decir. Su comunidad de seguidores, diversa, leal, apasionada, la convirtió en un fenómeno cultural más allá de la música. En las redes sociales, cada publicación suya se analizaba como si fuera un mensaje codificado. Sus cambios de look, sus tatuajes, sus silencios, todo tenía un significado. Pero Billie nunca buscó ser tendencia, simplemente se mostraba tal como era. Y esa autenticidad, en un mundo de filtros y apariencias, fue lo que la hizo inolvidable. Los reconocimientos siguieron llegando. Billboard Woman of the Year, Brit Awards, MTV Music Awards, American Music Awards. Pero detrás de las luces, Billie comenzaba a sentir el peso del éxito.
A veces me miro al espejo y no sé quién soy, confesó en una entrevista. Su fama había crecido tan rápido que le costaba recordar cómo era vivir sin ser observada. Aún así, nunca dejó de crear. Cada canción, cada video, cada gesto era una forma de comunicarse con el mundo, de canalizar su ansiedad, su amor, su rabia. Su música era su refugio, y los fans, su familia elegida. Ellos me salvaron, dijo una vez entre lágrimas durante un concierto en Londres. A los 25 años, Billie Eilish ya no era solo una artista. Era un símbolo de verdad, de imperfección y de valentía. Pero incluso en medio de tanto amor y reconocimiento, una parte de ella seguía buscando algo más profundo: la libertad de ser completamente sincera con el mundo y consigo misma. Y fue precisamente esa necesidad de verdad la que pronto la llevaría a enfrentar la tormenta más grande de su carrera: los rumores que durante años habían perseguido su nombre. A medida que su fama crecía, también lo hacía la curiosidad del público. Billie Eilish no solo era la artista más joven y premiada de su generación, también era un misterio. En un mundo donde las redes sociales exponen cada detalle de la vida de los famosos, ella seguía siendo una figura enigmática, difícil de descifrar. Esa reserva, que al principio fascinaba, pronto se transformó en terreno fértil para los rumores. Todo comenzó con gestos sutiles, comentarios fuera de contexto y miradas interpretadas una y mil veces. Su estilo andrógino, su forma de hablar del amor sin género definido y la manera en que evitaba responder preguntas personales hicieron que muchos empezaran a especular sobre su orientación sexual. Las redes se llenaron de teorías. ¿Billie Eilish es lesbiana? ¿Es bisexual? ¿Solo juega con la ambigüedad? En 2021, el lanzamiento del videoclip Lost Cause encendió la polémica. En él, Billie aparecía bailando y riendo entre un grupo de chicas en una pijamada. Las escenas, naturales y divertidas, fueron interpretadas por algunos como una salida del closet encubierta, mientras otros la acusaban de queerbaiting, de usar la estética LGBTQ+ solo para provocar. Billie, fiel a su estilo, no respondió. Publicó en Instagram una foto del rodaje con la frase I love girls, lo que alimentó aún más la confusión. Los titulares se multiplicaron, los debates ardían en Twitter y cada palabra suya se diseccionaba como si escondiera un código secreto. La tormenta mediática fue implacable. Algunos fans la defendían con pasión. No tiene que explicarle nada a nadie. Otros exigían una respuesta. Si es parte de la comunidad, que lo diga. Si no, que deje de insinuarlo. En medio de ese ruido, Billie se mantenía en silencio. Su silencio, sin embargo, no era vacío, era una forma de resistencia. En varias entrevistas, desvió elegantemente el tema. No quiero que la gente sepa con quién salgo ni a quién amo. Quiero que hablen de mi música, dijo con firmeza. Pero la prensa no se detuvo. Cada amistad, cada gesto de cariño hacia una mujer era analizado al detalle. Algunos portales incluso publicaron listas de posibles parejas secretas, violando su privacidad con titulares invasivos. La presión era enorme. Billie, que siempre había hablado abiertamente sobre su ansiedad y su lucha contra la depresión, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Cuando pienso demasiado en que nunca volveré a tener privacidad, me dan ganas de desaparecer, confesó más tarde. Aquella frase, cruda y dolorosa, revelaba el costo humano detrás de la fama. A pesar de todo, su público seguía fiel. Muchos fans LGBTQ+ veían en ella una aliada, una artista que desafiaba los moldes sin necesidad de explicarse. Su forma de ser, honesta, libre, imprevisible, se convirtió en un refugio para quienes no encajaban en las etiquetas tradicionales. Mientras tanto, la polémica seguía creciendo. Cada silencio suyo alimentaba nuevas conjeturas. ¿Era miedo? ¿Estrategia? ¿O simplemente el derecho de una persona a no tener que justificar su identidad? Nadie lo sabía con certeza, pero lo que sí era evidente era la tensión que se acumulaba alrededor de Billie Eilish.
Las expectativas del mundo se volvían una carga insoportable. Todos querían que hablara, que confirmara, que negara, que hiciera algo. Y entonces un día lo hizo. En una entrevista íntima y desarmante, Billie decidió enfrentar de una vez por todas el tema que había evitado durante años. Su confesión, simple y directa, se propagó como un relámpago por el planeta entero. Lo que había sido una tormenta de rumores estaba a punto de transformarse en una ola de liberación. Porque cuando Billie Eilish habló, el mundo escuchó. Era noviembre de 2023. Billie Eilish se encontraba en medio de la promoción de un nuevo proyecto cuando, en una entrevista aparentemente inocente con Variety, sucedió lo que nadie esperaba. Entre risas y reflexiones, la cantante habló de su vida personal, de la forma en que percibía a las personas, y sin planearlo, soltó una frase que cambiaría su historia. Estoy atraída físicamente por las mujeres. Me encantan como personas, me encantan de verdad. El silencio del estudio fue absoluto. Aquellas palabras, tan simples pero tan potentes, se convirtieron en el eco de una confesión largamente esperada. No hubo declaraciones formales ni comunicados preparados. Solo la sinceridad de una mujer que, después de años de especulaciones, decidió dejar de esconderse. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Billie Eilish acaba de salir del closet, escribían los titulares de todo el mundo. El impacto fue inmediato. Algunos celebraban la noticia con entusiasmo, otros lo tomaban como una reivindicación, y unos pocos criticaban el momento o el modo. Pero Billie no se detuvo a justificar nada. Al contrario, se mostró tranquila, segura, incluso aliviada. No necesitaba pedir permiso para ser quien era. Su sonrisa tímida frente a las cámaras reflejaba algo más que valentía. Reflejaba paz. Pocos días después, Variety publicó el video completo. En él, Billie hablaba con serenidad sobre su relación con la fama y la identidad. He estado enamorada de chicas toda mi vida. Creo que simplemente no lo entendía del todo. Hasta que me di cuenta de que no hay nada que entender. Solo es así. Las reacciones de los fans fueron abrumadoras. Millones de mensajes inundaron las redes con palabras de apoyo, agradecimiento y emoción. Gracias por hacerlo, Billie. Nos diste el valor de ser nosotros mismos. Escribían jóvenes de todas partes del mundo. En TikTok, su nombre se volvió tendencia global. Durante días, el planeta entero hablaba de Billie Eilish. No solo como artista, sino como símbolo de autenticidad. Sin embargo, la cantante también recibió preguntas insistentes de los medios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esa forma? ¿Qué significa exactamente? Billie, con una madurez inesperada, respondió en Vogue unos meses más tarde. Ojalá nadie supiera nada sobre mi sexualidad ni sobre con quién salgo. No pienso volver a hablar de eso nunca más. Mi vida privada me pertenece. Con esas palabras, marcó un límite. No era una confesión para la prensa, era una liberación personal. Billie había dicho su verdad, y eso bastaba. No necesitaba etiquetas, ni banderas, ni discursos elaborados. Solo necesitaba ser. Su declaración fue interpretada por muchos como un acto de amor propio y de coraje. Un mensaje directo a una generación que vive bajo la mirada constante de las redes. Mientras algunos medios buscaban titulares sensacionalistas, los fans entendieron lo esencial. Billie no estaba haciendo activismo, estaba siendo humana. En su vulnerabilidad había una fuerza silenciosa, una que inspiraba a quienes luchaban por aceptarse. Cada palabra suya resonó como un himno de libertad. La industria, por su parte, respondió con respeto. Artistas como Miley Cyrus, Halsey o Harry Styles aplaudieron su sinceridad. Organizaciones LGBTQ+, la nombraron ícono del año, destacando la importancia de su gesto para miles de jóvenes que aún temen hablar. En los escenarios, su energía cambió. Su voz sonaba más ligera, sus gestos más auténticos. Era como si, al romper su silencio, hubiera recuperado una parte de sí misma. En los conciertos posteriores a la entrevista, Billie sonreía más, bailaba más.
y en medio de una canción susurró al micrófono: «Ya no tengo miedo». Esa frase, sencilla y poderosa, fue suficiente para que el público estallara en aplausos. Era el cierre simbólico de una etapa de sombras y el comienzo de una era nueva, luminosa y libre. Porque Billie Eilish no solo había revelado su verdad, había demostrado que la verdadera revolución empieza cuando te atreves a mirarte al espejo y decir: «Esto soy yo». Después de aquella confesión que sacudió las redes y emocionó al mundo, Billie Eilish desapareció un tiempo del foco mediático. No fue un retiro forzado, sino una pausa necesaria. Durante años había vivido bajo la lupa, cada palabra suya analizada, cada silencio interpretado. Ahora, por primera vez, respiraba sin tener que justificarse. La cantante que había hecho del misterio su escudo finalmente se encontraba con la versión más pura de sí misma, una joven libre, sin etiquetas, sin miedo. En entrevistas posteriores, su tono cambió. Ya no hablaba desde la defensa, sino desde la serenidad. «No me interesa ser un ejemplo, solo quiero ser honesta», confesó en una conversación con Rolling Stone. Y esa honestidad fue lo que la convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de aceptación. Miles de jóvenes en todo el mundo encontraron en su historia un espejo, la confirmación de que la identidad no necesita aprobación, solo verdad. En los escenarios, esa transformación se hizo visible. En lugar de esconderse tras sus sudaderas y miradas esquivas, Billie comenzó a jugar con su imagen. Trajes color pastel, sonrisas abiertas, gestos de complicidad con el público. Era como si el peso que había cargado durante años se hubiera desvanecido. Cada nota que cantaba sonaba más ligera. Cada silencio entre canciones estaba lleno de paz. Durante un concierto en Berlín, mientras interpretaba Happier Than Ever, detuvo la música un instante y dijo: «No importa lo que piensen de ti, nadie tiene derecho a decidir quién eres o a quién amas. Si te sientes diferente, recuerda, eso no te hace raro, te hace real». El público respondió con una ovación que duró varios minutos. No era solo una artista en el escenario, era una voz colectiva, un abrazo invisible a quienes alguna vez se sintieron solos por ser distintos. Billie comprendió que su historia iba más allá de los titulares. Su lucha personal se había convertido en una lección de humanidad. No importaba si alguien la llamaba ícono LGBTQ+, o simplemente Billie. Lo que realmente importaba era el mensaje que dejaba. En una época donde las apariencias dominan, su autenticidad brillaba como una forma de resistencia. Al hablar de libertad, Billie no se refería solo a la identidad sexual. Hablaba de algo más profundo. La libertad de existir sin miedo, de sentir sin culpa, de dejar de vivir para complacer a los demás. Ser libre, dijo en una charla íntima. No es hacer lo que quieras, sino poder ser quien eres sin pedir perdón. Esa frase se volvió viral, impresa en camisetas, tatuajes, publicaciones de fans. Pero para Billie no era un lema comercial, sino una declaración personal. Ella había recorrido un camino lleno de luces y sombras, y cada paso, cada error, cada silencio la había llevado hasta ese punto, el de la aceptación total. Su historia no era perfecta, y quizá por eso era tan inspiradora. Mostraba que incluso quienes parecen tenerlo todo, fama, dinero, éxito, también enfrentan sus propias batallas internas. Billie Eilish se convirtió, sin proponérselo, en la voz de quienes aprenden a amarse después de años de duda. Hoy, cuando habla de su pasado, lo hace con ternura, no con dolor. Todo lo que fui me trajo hasta aquí, dice sonriendo. Y esa sonrisa, antes tímida, ahora es la prueba más hermosa de su crecimiento. En su nueva etapa artística, Billie no busca romper récords ni demostrar nada. Su objetivo es simple: crear música que sane, que abrace, que inspire. Cada canción suya es una carta abierta al alma, una invitación a mirar adentro y a aceptarse con todas las imperfecciones. Porque al final, lo que Billie Eilish nos enseñó no fue solo a cantar o a vestir distinto, sino a entender que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Y cuando esa verdad se dice con amor, se convierte en arte.
Billie Eilish ya no es solo una estrella del pop. Es un testimonio viviente de lo que significa crecer frente al mundo y seguir siendo uno mismo. Su historia nos recuerda que la fama puede dar poder, pero la sinceridad da propósito. Desde aquella niña rebelde que escribía canciones en su habitación, hasta la mujer que hoy inspira a millones. Billie ha demostrado que la mayor victoria no está en los premios, sino en la paz que llega cuando te atreves a ser auténtico. Quédate con esta reflexión. Todos tenemos un silencio que romper, una verdad que decir. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Porque como dijo Billie, ser tú mismo es el acto más valiente que puedes hacer.